Bueno, sí, 1, 2, 3, probando. Primer libro de Samuel, por favor, capítulo 2, 1, 2, 3. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 27 al verso 36. Verso 27 al verso 36. Le daré de lectura de forma alternada. Por favor, apóyenme. Inicio con el verso 27. Ustedes continúan en el 28 y todos nos vamos a unir en el verso 36. Amén. Quiero que lea con claridad, con calma, comprendiendo. Se va a exponer la palabra, se va a enseñar, pero en la solo lectura que usted haga, Dios le va a estar hablando. Vamos a ver. Dice así la palabra. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? ¿Por qué? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Verso 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de en tu casa morirán en la edad viril. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días, todos. Y el que me hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amén. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, la cual es maravillosa, Señor. Sé que es viva, sé que es eficaz, sé que es más cortante que toda espada de dos filos. Sabemos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Sé que nunca regresa vacía, Señor. Bendice, Padre Celestial, esta enseñanza. Glorifica tu nombre, exalta tu nombre, honra tu nombre, Señor. Ayúdanos a que como iglesia, Señor, estemos dispuestos a escuchar tu voz. Estemos dispuestos a escuchar tu enseñanza. Quizá para algunos va a ser enseñanza, para otros de exhortación. Hay quienes quizás nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a instruir, Señor. Ayúdanos, Señor, la palabra es para todos y anhelamos que en esta
mañana tu nombre sea glorificado. Úsame, Señor, quiero únicamente exponer tu palabra, tu voluntad, y guíame en todo momento, Señor, a que sea tu voz la que se escuche por medio de tu escritura. También te pedimos, Señor, como iglesia local, como cuerpo local, que nos perdones de todas nuestras faltas, de nuestros pecados, Señor, que limpies nuestros corazones, nuestras conciencias, Señor, y que nos ayudes a ofrecerte algo que te agrade, Señor. Bendícenos. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos que te manifiestes en gracia en cada uno de nosotros. Favorécenos, Señor. Te lo pedimos, no por méritos humanos, Señor, sino te lo pedimos por aquel que enviaste a morir por cada uno de nosotros, por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien. El tema de la enseñanza es honra al Señor. Esta es la historia de un personaje llamado Elí, pero vamos a analizar qué sucede, qué está pasando en esta historia. Y vamos por favor al verso 27. Al verso 27, dice así la palabra: y vino un varón ¿de quién? Y vino un varón de Dios a Elí. Este varón venía de parte de Dios al sacerdote Elí, quien estaba vigente en ese tiempo como sacerdote oficial, quien presidía las fiestas, los sacrificios y todo lo que se hacía en el tabernáculo. Era el sacerdote Elí. Tal sacerdote vivió aproximadamente en el año 1100 antes de Cristo. Tal sacerdote vivió más o menos aproximadamente en el año 1100 antes de Cristo. Pero hay algo interesante que la Biblia quiere enseñarte a ti por medio de la experiencia o por medio de esta porción que vemos en la Biblia, de algo que debemos de hacer y de algo que no debemos de hacer. Tal sacerdote empezó a hacer algo que empezó a desagradar al Señor. Dejó de darle un valor especial a Dios. Se empezó a olvidar de Dios y su vida lo reflejaba. Pero es interesante que aunque era sacerdote y estaba en la casa de Dios, presidía las fiestas de Dios, conocía la escritura de Dios, tenía un ministerio asignado por Dios. Aquí aparece, al final del verso, en el verso 36, aparece la palabra ministerio. Y tiene que ver con algo asignado, una tarea asignada. De tal manera que aunque era sacerdote de Dios, ya no estaba honrando al Señor. Y me llama la atención, y vino un varón de Dios. Elí era la persona responsable en ese tiempo de predicar, de anunciar y de exponer la escritura. Y también dice el capítulo 3 que en ese tiempo escaseaba la palabra, pero es interesante que ¿de dónde sale este personaje? Vaya, no aparece ni su nombre. No aparece ni su nombre, pero viene de parte de Dios a hablarle al sacerdote Elí. Y esto me enseña que muchas veces, hay veces que el cristiano, el servidor, se cree muy indispensable. Cuando vemos aquí en la Biblia que vino de parte de Dios un varón a predicarle, a enseñarle, a exhortarle, no te creas muy indispensable. Porque alguien más puede enviar el Señor a hacer lo que quizá ya no estés haciendo. ¿A qué vino? ¿A qué vino este mensajero de parte de Dios a Elí? Vino a exponerle su pecado. Vino a exponerle aquellas cosas que ya no estaba haciendo. Y que lo que ahora reflejaba la vida de Elí era una deshonra hacia el Señor. Estaba desinteresado, estaba despreocupado.
Y a veces eso sucede. Anhelo que salgas de aquí diferente y no continúe tu vida como llegaste. Aunque este hombre vino de parte de Dios a darle un mensaje a Elí, el sacerdote, pareciera ser que las cosas van a cambiar en el ser humano que escucha la palabra. Y sería magnífico que así sea. Mas sin embargo, no siempre es así. Y hay dos cosas que puedes hacer. Una, o prestarle atención a lo que Dios te está diciendo, te está transmitiendo, te está enseñando, o hacer caso omiso tal como lo hizo Elí. El Señor espera que hagamos cambios. El Señor espera que tu mente cambie, tus acciones cambien, tus pensamientos también sean renovados. Y empieza diciéndole, y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová el Señor. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Es interesante cómo es que el Señor las primeras palabras que le dice a Elí, es recordarle de dónde había sacado a su padre. ¿De dónde había sacado a su pueblo? ¿De dónde? ¿Aún recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿No me manifesté yo? ¿No fue Dios quien se manifestó en tu vida cuando tu vida estaba esclavizada, estabas muerto en tus delitos y pecados? Apartado de Dios, en tinieblas, con un vacío, en una vida desordenada, en una vida de un caos, sin vida eterna. ¿No fue Dios quien se te manifestó cuando tenías problemas en tu familia, en tu matrimonio, económicos, espirituales, sociales, demandas? ¿No fue Dios quien obró en tu vida? Muchos llegaron que ni para las tortillas teníamos. Zapatos rotos, endeudados, con problemas de todo tipo. ¿Ya se te olvidó de dónde te llamó el Señor? ¿En qué condición te encontrabas espiritualmente? ¿Y en qué condición te encontrabas en esta vida? Fue Dios quien te rescató de las garras del Satanás, del dominio del diablo, dándote una vida diferente. ¿Qué pasa? Que a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? ¿Cuántos somos realmente testigos que fue Dios quien hizo algo en nuestra vida? ¿Cuántos han palpado, así palpado, decir, no fue nadie más que Dios? ¿Por qué se nos olvida cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida? Y le expresa, fui yo claramente, cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón, cuando las cosas empiezan a mejorar y empiezan a cambiar, ahí empieza el problema, nos desentendemos, nos desconectamos de donde Dios nos llamó y empezamos a vivir la vida nuevamente a nuestra manera. Y vamos al verso 28. Y dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. La palabra aquí escogí viene de una palabra hebrea, badjar, y su raíz primaria es tratar. Fue Dios quien empezó a tratar. Fue Dios quien vino y buscó a Moisés, quien se le reveló en una zarza. Fue Dios quien lo envió, fue Dios quien obró en las 10 plagas. Fue Dios quien hizo la obra. Escogiendo
Y yo le escogí por mi sacerdote. Elí era un sacerdote. Venía de la línea sacerdotal, de la línea de Aarón. Y Aarón, cuando Dios le llamó al sacerdocio, Aarón estaba esclavizado allá en Egipto. La palabra bajar no solo significa tratar, sino significa seleccionar. Significa agradable, significa calificar, significa decidir, elegir, escoger, aceptar y pedir. El sacerdocio y la línea sacerdotal había sido Dios quien determinó: la tribu de Leví me va a servir. E inicia, estaba por un lado Moisés, Aarón, su hermano. Y vemos cómo es que Dios elige en este caso a Moisés, elige a Aarón. Él es el que lo selecciona. A Dios fue a quien le agradó hacerlo así. Dios lo calificó para ir. Fue Dios quien tomó la decisión de escogerlo y pedirle que hiciera la obra de sacerdote. Y esto nos enseña en la Biblia que los sacerdotes, líderes espirituales, todos los líderes espirituales de todos los tiempos, llámese profeta, llámese sacerdote, y llámese apóstol, llámese evangelista y demás, es Dios quien los elige. Quiero mostrarte, y aquí quiero explicarte algo. Los líderes espirituales son elegidos por Dios. Quiero mostrarte unos ejemplos. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque había sido Dios quien había elegido a Elí. Había sido Dios quien había seleccionado a Elí. Había sido Dios quien lo había escogido y pedido que estuviera en el ministerio como sacerdote. Y quiero mostrarte unos ejemplos. Vamos a Éxodo 3:10. Éxodo 3:10, únicamente para que tengas respaldo bíblico de cómo es que Dios es quien elige y escoge y selecciona y establece y comisiona y selecciona a los líderes espirituales. Éxodo 3:10. Le está hablando Dios a Moisés. Ven, por tanto, ¿cuándo? Ahora. Y te enviaré. ¿Quién le está hablando a Moisés? Dios. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Los llamados del Señor en la Biblia, los vemos, son tan hermosos. Siempre hay un anhelo en el ser humano de servir a Dios, y hay un claro ejemplo en Moisés, cuando vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos, tuvo un impulso por querer libertarlo, y eso Dios lo observaba, que no estaba de acuerdo en la injusticia, pero no era en la forma de Moisés, era en el estilo de Dios. De tal manera que lo prepara 40 años en el desierto y ahí lo llama el Señor. Moisés anduvo en el desierto, ahí Dios lo llamó. Otro ejemplo de cómo es que Dios llama. Vamos a a Josué. Josué, verso capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? Jehová habló a... ¿Quién hace los llamados directos? Dios. Llama a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Sí, bueno. Sí, bueno. Ahí está, ¿verdad? Verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Tú. No tu hermano, tú.
no tu primo, tú, y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Interesante cómo es que Moisés ya era, Josué era servidor de Moisés, Dios lo llama, pero no lo llama sin hacer, no estaba haciendo nada, el hombre despejado, no, Dios lo llama a Josué siendo servidor de Moisés. Sí, bueno. Otro ejemplo, hermanos, vamos a Jueces 2:18 y quiero que le dé lectura al verso 2:18. Jueces 2:18. A ver nuevamente, busquen en sus Biblias, hermano. Abran sus Biblias. ¿Ya está ahí? Ahora sí, denle todos lectura. Dice, y cuando Jehová... Y cuando Jehová les levantaba jueces, Dios les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Y Dios por medio de los jueces los libraba de mano de sus enemigos. Así que vemos en la Biblia a Dios obrando siempre, levantando a los líderes, seleccionándoles, comisionándoles. Y lo vemos en la Biblia. Vamos a Jeremías, por favor, 1:4. No solo Dios los llama, no solo Dios los levanta, no solo Dios los respalda, sino que también observamos que es Dios quien determina el ministerio de cada líder. Es Dios quien lo asigna, es Dios quien lo establece, es Dios quien lo elige. Y vemos en Jeremías capítulo 1, verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, vamos al verso que sigue, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Naciones. Vamos al verso 6. Los líderes espirituales, hermanos, no son un cuento del ser humano. Tampoco un cuento de nadie. Observamos en la Biblia que siempre es Dios. Verso 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Verso 7. Y me dijo Jehová, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe, ¿qué cosa? Dirás tú. Y aguas diciendo que no. ¿Qué le pasó a Moisés cuando no quería ir? Andaba corriendo como loco porque la vara que traía, ¿en qué se convirtió? En una serpiente. Y su mano le dio una lepra. Irás tú. ¿Quién no elige a los líderes? Verso en esa misma porción y dirás todo lo que te mande. Son llamados, son levantados, son respaldados, son guiados, son comisionados en el ministerio a hacer las cosas que a Dios le agrada. En el verso 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. ¿Qué pasó con Elí? ¿Sabía usted que en el tiempo de Elí Dios todavía hablaba? Y me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios hablaba? Y vamos por favor al primer libro de Samuel. En el ministerio del sacerdote Elí, aún Dios hablaba audiblemente, se escuchaba su voz. Y eso lo vemos en la Biblia cuando Dios le habla a su siervo Samuel, un jovencito. Vamos al verso capítulo 3 del primer libro de Samuel, verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez ¿a quién? Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Dice Samuel. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Verso que sigue. Y dijo Elí a Samuel, ve y muéstrate, y si te llamare dirás, habla,
habla. Se escuchaba la voz de Dios. Habla, ¿por qué? Porque tu siervo oye. La pregunta aquí es, si Dios te habla hoy, ¿cómo le vas a responder? Habla porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo, si Dios te está hablando, si Dios te hablara hoy, ¿estarías dispuesto a decirle, habla porque tu siervo oye? ¿Habla porque tu siervo atiende? ¿Habla porque tu siervo está dispuesto a obedecerte? ¿En verdad estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Te preguntas por qué Dios? ¿No te has preguntado por qué Dios, en vez de hablarle directamente a Elí, por qué tuvo que enviar a un varón? ¿Sabes cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios ya no le habló a Elí? Porque Elí ya no escuchaba la voz del Señor de forma directa, aun cuando Dios hablaba. ¿Ahora entiendes por qué hay hombres predicando la palabra y no Dios hablándonos desde el cielo? ¿Sabes qué es lo que llevó al Señor a enviar a un varón? La deshonra de Elí hacia las cosas espirituales, la deshonra de Elí hacia las cosas celestiales, el desinterés de Elí en las cosas del Señor, lo llevaron a que Dios ya no le hablara directamente. Le envía a un varón para exponerle su pecado. Y Dios a muchos nos ha llamado una, dos, tres veces y más para que te apartes del pecado, pero hay pocos los que le dicen a Dios, habla. Porque tu siervo oye y está dispuesto a obedecerte. Ojalá y no seamos solamente de oídos, que nos congregamos únicamente para escuchar la voz de Dios y cuando sales sigues viviendo tu vida desinteresada como Elí. Y vamos a exponer en esta mañana qué pasa y qué sucedió en la vida de Elí. ¿Por qué? Porque estaba ya despreocupado de las cosas celestiales. Sí estaba en el templo, sí presidía las cosas espirituales, sí tenía una Biblia, sí se paraba y cantaba como muchos hoy en día. Pero su vida es un tremendo desorden en la que están deshonrando a Dios. Y aun cuando Dios nos habla, aun cuando Dios nos exhorta, nos enseña y nos quiere corregir, muchos seguimos viviendo el mismo estilo de vida, haciendo y practicando las mismas cosas que antes. ¿Dónde están los que le dicen al Señor, habla porque tu siervo oye? Habrá, hermanos, quizás sí, algunos pocos que sí se disponen a escuchar al Señor, que sí le piden al Señor, cámbiame, Señor, ya no quiero ser igual, transfórmame porque ya no quiero actuar igual, renuévame, quítame estos malos pensamientos, Señor. Habrá gente que sí quiere escuchar a Dios. Ojalá y seas uno de ellos. Vino un varón de Dios, Elí. Ahora era un varón. Y le dice, así ha dicho Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27. Ojalá y no te pase lo de Elí.
En la segunda parte de este mismo verso dice, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, verso que sigue. Y yo le escogí, Dios había escogido, hermanos, Dios lo había asignado, Dios lo había seleccionado, Dios lo había comisionado al sacerdote Elí, fue Dios quien lo colocó. Mas sin embargo, aunque Dios lo había escogido, elegido, seleccionado, llamado al ministerio del sacerdocio, mire qué sucede en la vida de Elí. Manifestar significa que Dios se le reveló. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, llevase efod delante de mí. El sacerdote oficial tenía que supervisar que las cosas se hicieran bien. Tenía que ver que el animal no viniera enfermo, ciego, cojo, mayugado, que fuera de lo mejor. El sacerdote tenía una responsabilidad como sacerdote. Como siervo del Señor, como líder espiritual, tenía una responsabilidad asignada directamente por Dios. Asignada. Y aquí entra el primer punto. Elí en el verso 28 dice, para que ofrecieses al altar. Era la responsabilidad de Elí de que las cosas se hicieran como a Dios le agrada. Era responsabilidad de Elí predicar y la palabra escaseaba. Era responsabilidad de Elí presidir de forma ordenada los sacrificios y dejaba pasar las cosas que a Dios le desagradaban. Y sabes algo, hermano, Elí tenía una responsabilidad y su responsabilidad que tenía ya no honraba a Dios. Ya no cumplía con su responsabilidad como sacerdote oficial. Probablemente animales enfermos, cojos, ciegos. El pan que se ofrecía quizá ya con todo echado a perder. Tenía que analizar, hermanos, que las cosas se hicieran bien. Y vaya que Dios lo amaba. Dios amó mucho a la tribu de Leví. Tan es así que cuando Dios lo llama, Dios elige a la tribu de Leví. Y toda la tribu de Leví se iba a encargar de las cosas espirituales del Señor. Y las otras 11 tribus de todo su trabajo traerían un poco de todo su trabajo. ¿Para qué? Para sustentar a los servidores del Señor y que no les faltara nada. Y Dios los honraba de esa manera. Y aquí lo dice la palabra en el verso 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod, una especie de chaleco con piedras, una piedra de cada tribu, algo hermoso. Y quemase incienso y llevase el efod delante de mí y di a la casa de tu padre. ¿Qué cosa? Todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios los honraba, Dios los sustentaba, Dios les proveía, Dios les guardaba. Dios era quien era el que se encargaba de las necesidades de los servidores del Señor. Y de esa manera Dios les honraba. Fue voluntad de Dios hacer así las cosas. En ese tiempo a ellos no les faltaba nada. A lo menos sus necesidades y más allá, porque era una ley en ese tiempo. No les faltaba nada. Mas sin embargo, en esa responsabilidad que tenía Elí, empezó a dejar de honrar a Dios. Y no solo eso, y vamos a ver un poco de lo que pasaba.
Vamos por favor en el mismo capítulo 2, en el verso 12. Y aparece en pantalla. Amén. Los hijos de Elí eran hombres como, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano, ¿qué? ¿Qué pasaba con Elí? Él era el responsable de ponerles un alto. Era el responsable de decir, paren con eso. Era el responsable de haberlos quitado de donde estaban. Pero ya no honraba a Dios en su responsabilidad. Ya no estaba cumpliendo con ella. ¿Y qué pasaba? Metían sus hijos un garfio, era como una especie de tenedor grande, lo metía en las ollas y él se daba cuenta. Como servidores del Señor debemos de tener cuidado en la responsabilidad que Dios te ha asignado, de ver que las cosas se hagan bien, como a Dios le agradan. Cuando servimos en la obra del Señor como Elí, como que te haces de la vista gorda cuando sabes que las cosas se están haciendo mal. Como servidores del Señor tenemos una encomienda de parte del Señor. No puedes dejar que las cosas se hagan como se quieran hacer. ¿Estás cumpliendo con tu responsabilidad? Y es aquí donde nos enseña la Biblia, el cristiano ha sido llamado a servir. Y el que sirve de una forma desinteresada ya no está cumpliendo con su responsabilidad. Y el cristiano que no está sirviendo tampoco está cumpliendo con una responsabilidad de parte de Dios. Porque no ha sido llamado para estar en una banca, hermano. No hemos sido llamados a estar únicamente sentados. Hemos sido llamados a predicar, a enseñar, a evangelizar, a discipular, a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oren para cambiar esto porque ya me está, ¿qué creen? Me está desesperando. Y cuando me desespero me da hambre. Les iba a decir, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué sucedía, hermanos? ¿Estás cumpliendo con tu rol en la iglesia que Dios te ha asignado? ¿O únicamente eres de los que ven que están sirviendo y no eres para meter las manos? El cristiano, hermano mío, ha sido llamado a ser sal, a ser luz, a ser un instrumento en las manos del Señor. Lo estás honrando con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Muchos tienen dones de parte del Señor y no los están poniendo a los pies del Señor. Y eso habla de una deshonra a Dios. ¿Y qué me dices de la responsabilidad que tienes? No solo como servidor de Dios. ¿Qué me dices de la responsabilidad que tienes como esposo? Tu responsabilidad como esposo o como esposa, ¿están honrando a Dios? ¿Estás cumpliendo con tu deber? ¿Estás haciendo lo mejor posible las cosas? No es como que seas el padre perfecto, el esposo perfecto, el hijo perfecto, no. Pero a lo menos esfuérzate por cumplir con tu responsabilidad, porque nuestra responsabilidad honra y exalta al Señor. Un padre desentendido, un esposo desobligado, una esposa que no atienda a su esposo, unos hijos que no respetan a sus padres, un trabajador que no se sujeta a su patrón y no hace lo que tiene que hacer y hace como que hace.
Y un patrón que no quiere atender también sus obligaciones fiscales y demás, que se hace de la vista gorda, como luego dicen. No, todos tenemos una responsabilidad. Como esposo, como los que son esposos, los que son padres, los que son hijos, los que son abuelos, los que son trabajadores, los que son maestros. Y podríamos hablar del pecado de Elí, pero ¿qué hay de nuestro pecado? Elí no cumplió su papel de sacerdote. La pregunta es, ¿tú estás cumpliendo tu rol? ¿Realmente estás honrando al Señor? Elí ya no lo estaba honrando. ¿Qué más sucedía aquí? Hagan lo que quieran. Lo ves fumando, dile tú, es vieja o esposa, o como le digas a tu esposa, regáñalo tú, disciplínalo tú. Lo ves todo marihuano y todavía no haces nada. Lo ves que llega a las 12, 1, 2, 3 de la mañana y no dices nada. ¿Estás cumpliendo tu papel? Estás en el trabajo, ves que alguien está haciendo cosas ilícitas y eres de los que eres responsable y haces como que no ves. Somos responsables en algo. ¿Qué sucedía? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, verso que sigue, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. En las cosas del Señor no se puede venir a hacer lo que quieres. Y aquí nadie hace lo que quiere. Aquí debemos de alinearnos a la palabra del Señor. Pero tenemos cada quien que velar. No te puedes desentender de la responsabilidad que Dios te ha asignado. Quizás eres líder en algún ministerio, eres encargada o encargado de un instrumento, del cual sea. No te debes desentender. Trata de hacer las cosas como a Dios le agradan. Honra a Dios con tu responsabilidad. El sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a asilo. ¿Te está hablando el Señor? Yo creo que Dios nos habla a todos, hermanos. Los sacrificios del Señor nuevamente, en el tiempo de Elí, se volvieron algo despreciable. Porque no eran hechos conforme a la palabra del Señor. La grasa, vamos al verso que sigue. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Había una ley en la Biblia que expresa que la carne, la grasa en la carne se tenía que poner y tenía que quemarse, y era de olor fragante a Dios. No. Ahí ya no se hacían las cosas como a Dios le agradaba. Venían los hijos de Elí, y Elí, sabiendo las cosas, permitía estas cosas. ¿Qué estás permitiendo tú en la vida de tu familia? ¿Qué estás permitiendo en tu trabajo? ¿Qué estás permitiendo en tu ministerio? ¿A quién estás honrando verdaderamente? Y esto, no cumplir con la responsabilidad que tenemos, deshonra al Señor. Y te digo, vas a fallar, vas a equivocarte, no vas a ser perfecto, pero no te desentiendas.
Elí se desentendió. Número dos, no solo no estaba cumpliendo con su responsabilidad, sino que las cosas que él hacía ya no honraban al Señor. ¿Por qué? Porque las hacía a su manera. Puede que estés haciendo algo en tu iglesia, puede que estés cumpliendo un rol, una responsabilidad en tu casa, pero si eres de los que las hacen de mala manera, de una forma grosera, ahí está tu quincena. Y eres de los que hacen las cosas de una forma ya desagradable, enojados, molestos, iracundos. Ya no estás honrando al Señor, es decir, hónralo en la forma en que haces las cosas. No se trata únicamente de cumplir con algo en un ministerio, o no se trata únicamente de cumplir con una responsabilidad, sino se trata de hacerlo de una forma agradable, que honre al Señor. ¿Cómo les pagas a tus trabajadores? Órale, ahí te va. Haz las cosas bien, contento, de forma ordenada, de forma amorosa. ¿Tienes hijos? Pues ámalos. ¿Tienes una esposa? Trátala bien. ¿Tienes un esposo? También respétalo. Ahí está tu comida, gordo. Y ahí te dejé tortillas hechas a mano. Con una salsita. Ya me dijeron que no hable de comida. Es que aquí me da hambre, ¿no? ¿Cómo haces las cosas? En tu trabajo, ¿cómo eres? ¿Cómo tratas a tu patrón? ¿Cómo tratas a tu compañero de trabajo? ¿Cómo tratas a las personas o a las personas que tienes, que estás atendiendo? Llámese en un grupo, llámese en una empresa, llámese en una compañía, donde sea. ¿Cómo tratas al cliente? Ah, mira qué bonito la persona. Hace las cosas bien, hace las cosas de forma amable. Pues, ¿qué creen? Sí, estaba ahí Elí, ya no cumplía con su responsabilidad y lo poco que hacía, lo hacía ya de mala gana, enojado. Oye, hermano, si ya no quieres también, es un llamado a que te integres a servir, pero si tú ya estás fastidiado de servir al Señor, mira, acércate. Es mejor que digas, ¿sabes qué? A que lo estés sirviendo de malas únicamente porque alguien te pidió que le apoyaras y lo estás haciendo de una mala manera, de una mala forma, con una mala actitud. A Dios le agradan las cosas de corazón, hermano. Amén. De corazón, con un corazón sencillo, con un corazón noble, con un corazón que refleje realmente la honra al Señor. Ya voy a la iglesia porque me tocó dirigir este mes. No, espérate. La forma en que hacemos las cosas también honra al Señor. Y vamos al verso 29. Verso 29. Dice de la siguiente manera. ¿Por qué habéis hollado? ¿Qué cosa? A ver, ayúdenme ustedes con la lectura. ¿Por qué? Ok. Ahora denle lectura como si se hubieran comido unos huevitos asados. Bien fuerte, todo dice. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. La palabra hollado viene de una palabra hebrea baz, significa pisotear, significa despreciar.
significa también tirar cosas, y en un momento explicaremos esto. Lo que estaba haciendo Elí estaba, al no cumplir con su responsabilidad, estaba pisoteando los sacrificios del Señor y las ofrendas. Estaba despreciando las cosas que tenía que hacer. Bueno, Alex, búscame otro. Bueno. Otro micrófono. Bueno. A ver, habla. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno. Bien, hollado, hermanos, significa pisotear, significa despreciar. Para Elí ya no era de valor hacer lo que Dios le había asignado. Ya había perdido ese valor. Ya no era importante. Cuando llega uno a la vida cristiana, anhela uno querer servir. Recuerdo, sentadito ahí en una banca, me encantaría un día servir al Señor y empieza Dios a llamarte al ministerio. Y qué bonito se siente cuando empiezas a servir al Señor, pero es interesante cómo es que con el tiempo uno va desinteresándose en las cosas de Dios, de tal manera que ya no las valora uno como debería uno de valorarlas. Aún sientes bonito cuando cantas, cuando haces algo para el Señor, hermano. Te sientes contento, vienes bien gozoso. Voy a predicar, voy a enseñar, voy a tocar, voy a cantar, voy a estar con los niños. ¿Sientes eso en tu corazón aún? Bueno, Elí ya pisoteaba los sacrificios. Le daban igual. Y eso habla de una actitud no agradable. Las cosas para el Señor se deben de hacer lo mejor. Amén. Si vas a hacer algo para tu esposa, que sea lo mejor. Si vas a hacer algo para tu esposo, lo mismo. Si vas a hacer algo para tus hijos, igual. Si vas a hacer algo para tu hermano, para tu pastor, igual. Haz las cosas con una bonita actitud. ¿Qué sucedía aquí? Que ya no estaba haciendo las cosas contento. Ya estaba despreocupado, desatendido de lo que le correspondía. Por favor, la palabra aquí también significa, vamos por favor a otro significado, que significa pisotear. Pisotear es una acción física de aplastar o humillar, pero aquí tiene un fuerte sentido figurado que tiene que ver con el desprecio, con el de violar las cosas que a Dios le agradaban de forma deliberada. También despreciar significa que una persona que le falta el respeto a alguien o a algo, rechaza o menosprecia las cosas de Dios y su palabra. Elí no solo no estaba cumpliendo con su responsabilidad, las cosas que hacía las despreciaba ya. Había perdido el respeto por las cosas del Señor. Y tirar cosas hace una referencia a lo último de la cosecha. Probablemente dice la Biblia que Elí era ya de edad avanzada. Ya era grande el Señor, el hermano. Estoy cansado. Pero él era el asignado en ese tiempo. A lo mejor cuando va cerrando el año, ya cuando vamos como por noviembre, octubre. Los que empezaron bien bonito entrando el año, ¿cómo van como en octubre? Ya va a cerrar el año, ya hay que hacer las cosas. No, hermano.
Debemos de seguir haciendo las cosas bien. No importa que falte uno, dos, cualquier servicio, cualquier ministerio, debemos de hacer las cosas bien, con una buena actitud. Elí estaba ya pisoteando el ministerio, estaba desobligado y lo reflejaba, era consciente de lo que estaba pasando, había apatía espiritual, había desidia en lo celestial, había abandono en la obra del Señor. No te puedes desentender únicamente decir, que alguien más lo haga. Si Dios te llamó a ti, si Dios te eligió a ti para hacer las cosas, eres tú la persona indicada. Y si por algún momento no puedes, por alguna situación, tampoco eso te lleva a desentenderte. Tienes que estar al pendiente. ¿Qué más observamos en esta porción? Número 3. En el mismo verso 29. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Elí estaba honrando más a sus hijos que al mismo Dios. Y la palabra honrar viene de una palabra hebrea, kabat, que significa sentir peso. Para Elí, quien tenía más peso ya en su vida no era Dios. Para Elí, quien tenía más peso ya no era la obra de Dios. No eran los sacrificios de Dios. Para Elí, quien tenía más peso eran sus hijos. También significa distinguir, estimar, gloria y honor. Elí honraba, le daba más peso, distinguía más y estimaba más a sus propios hijos, les daba más gloria y honor que al mismo Dios. Debes de tomar en cuenta esto. ¿A quién estás honrando? ¿A quién estás colocando en primer lugar en tu vida? ¿Qué pasaba con Elí? Ya no les hablaba, ya no les exhortaba, ya no les corregía, ya no les estorbaba. Y vamos por favor ahí en el capítulo 3, del mismo libro. En el verso, por favor, 13. Capítulo 3, verso 13, dice, y le mostraré, está hablando Dios, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe. ¿Y qué me lleva aquí, hermano? Que a veces conocemos la iniquidad, conocemos el pecado que hay, incluso dentro de tu propia casa, pero ya no lo estorbas, ya no exhortas. Padres y madres alcahuetes que saben que sus hijos andan en pecado, andan en fornicación, andan en las drogas, andan en malos pasos, andan con gente que no deben de andar. Pero ¿qué pasa? No les hablan, no les exhortan, y dice la palabra en el verso anterior, a ver, en este verso, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Crees que Dios va a pasar por alto aquellas cosas que sabe que tú sabes y que no reprendes, exhortas a tus hijos? ¿Sabes cómo andan? ¿Sabes lo que hacen? Y eso habla de pisotear al Señor, eso habla de deshonrar a Dios. Pues sabiendo las cosas que debes de hablar y que debes de hacer, no las haces. Algunos envidiando, otros en el chisme, otros robando, otros fumando, viendo pornografía, otros con otras muchas cosas. Pero ¿por qué no hacemos nada? Mucho de esto tiene que ver el desinterés en las cosas del Señor. Que vemos aquí, sabe, Él lo sabe.
No le aplaudas a tu marido o a tu esposa las cosas que a Dios no le agradan. Exhórtalos. El primero que tiene que exhortar a los hijos y a la esposa y al esposo son las mismas, entre la misma familia. El esposo es el primer sacerdote espiritual encargado de dirigir, de guiar, de instruir a su familia. Y ya el pastor hace una función de enseñar y exhortar. Pero no me vengas a mí con un problema que te corresponde a ti como padre o madre. Son responsables ustedes. ¿Están de acuerdo o no? Pastor, mi hijo, esto y el otro, bueno, busca orientación, claro, vamos a orar, pero a lo menos que yo sepa que ya hiciste lo que te correspondía como padre o como madre. Porque muchos saben en qué andan sus hijos, saben que andan en el pecado y todavía les dan para el chesco. Ten, mijo, para el taxi. Porque ya a las 3 de la madrugada ya no hay taxi colectivo. Óyeme, estás en la iglesia, ¿dónde están tus hijos ahorita? ¿Están en las cosas del Señor? ¿Están escuchando una prédica? ¿O les vas ahorita a exhortar, hey, haz cambios en tu familia, haz cambios? Porque Dios sabía que el mismo sacerdote Elí sabían que andaban sus hijos. Porque la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo saque. Allá usted si no estorba. Llámese en la iglesia, en un ministerio, algún hermano que sabes que anda haciendo cosas incorrectas. Allá usted si no exhorta a su esposa, exhorta a sus hijos, exhorta a su familia. Honra a Dios antes que a los demás, hermano. Y sabes algo, miren qué bonita es la Biblia. Cuando usted honra a Dios, en ese momento estás honrando a tu familia. Cuando tú te desentiendes de lo que te corresponde, ni estás honrando a Dios y ni estás honrando a tu familia. Eso habla de una falta de amor, porque cuando se ama de verdad, se exhorta con la verdad. Amén. Aunque te dejen de hablar, aunque te dejen de apoyar, quizá Elí, como era grande, quizá dijo, ay, ahora ¿quién va a cuidar de mí? Ahora soy viejo, mis únicos hijos que tengo, debes de poner en balanza a quién quieres honrar. Lo cierto es que Dios nunca va a desamparar a quien le honra, aun cuando nadie en su contorno le apoya y se vaya de su vida. Aunque mi padre y mi madre, dijo el salmista, me dejara, con todo esto, Jehová me recogerá. ¿Estás estorbando? Hijos e hijas con escotes, ropa inapropiada. ¿Y qué quieres? Eres tú la encargada de exhortar a tus hijas. No solo tenía una responsabilidad, no solo hacía las cosas a su manera, sino que estaba honrando, teniendo más peso para sus hijos. Porque ya me va a dejar de hablar el angelito. No me va a hablar por 3 días. ¿Qué? Que si se enoja, hermano. Pero esto lo hace quien realmente quiere honrar al Señor. Vamos al verso que sigue. Por tanto, está hablando Dios, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, todos, y hay más de esto. Deja de andar apapachando ya. Deja de andar ahí hablándoles de una manera que sabes que no entienden. Los chavos hoy en día son bien listos. Saben cómo pisarle la sombra a los papás. Trata a tus hijos
de una manera que a Dios le agrade. Si tú le das por su lado, no lo estás honrando, lo estás llevando a la perdición, le estás haciendo un daño y quizá ahorita no lo veas. Pero en cuanto pasen las semanas, los años, vas a ver que eso que tú dejaste de hacer te va a tener una mala experiencia. A veces hay padres llorando, tristes. Y más hoy en día, ¿cuántos madres llorando por sus hijos? ¿Por qué? Porque no les exhortaron, no los estorbaron. Así que si sabes de alguien que sabes que no anda haciendo las cosas bien, allá usted si lo quiere apapachar y no le estorba. Y eso habla también de la gente que pisotea al Señor. Volvemos nuevamente al capítulo 2. En el verso 30. Verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová. ¿Qué cosa? Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Me llama la atención la palabra hollar, que significa pisotear y que significa también despreciar. Y esta palabra la encontramos también en Hebreos. Por favor, vamos a Hebreos, en el Nuevo Testamento. Hebreos 10:29. Ya casi acabo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá quién? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hay una versión que lo dice así: piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Cuando una persona no hace, no exhorta, no estorba a quien tiene que hacerlo, esta persona está pisoteando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque está permitiendo que la gente vaya en contra del Señor. Y hay algo que me llama la atención. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo si dejas pasar lo inmundo, lo cojo, lo enfermo, lo ciego, lo impuro por tus ojos y no dices nada? Por no estorbar, por no corregir. Y número 4, y con esto cierro ya. Ando medio emocionado. Vamos al capítulo 2, verso 30. Recuerda, hónralo en tu responsabilidad. Hónralo con una actitud agradable. Hónralo por encima de todas las personas. Porque cuando honras a Dios, estás honrando a la gente que está a tu lado. Número 4. Dios honra a los que le honran. La palabra honrar tiene que ver con favorecer, con bendecir. ¿Y cuántos de nosotros no queremos que nos vaya bien? Si tú quieres que Dios te honre, te bendiga, te favorezca a ti y a los tuyos, pues tienes que empezar por exponer la palabra. Vamos al verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ¿qué vemos? Hay bendiciones que Dios va a decir: ¿sabes qué? Por más que le hablo, por más que le exhorto, sigue igual. Quiten.
Mas ahora ha dicho el Señor, Jehová, nunca yo tal hago. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, honra a los que le honran. Y a los que le desprecian serán tenidos en poco. Vamos al siguiente verso. Y miren cómo es Dios. Dios, aunque le advirtió a Elí, no hizo cambios, Elí. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Todos el 32. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Le voy a dar lectura al 33. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para qué. Es decir, que eso que usted está permitiendo hoy es lo mismo que Dios va a permitir. ¿Para qué? Para ser disciplinado por no hacer las cosas que tuviste que haber hecho. El que iba a quedar de los pocos sacerdotes era para consumir los ojos de Elí y llenar su alma de qué. Hay padres que cargan con responsabilidades ajenas que no deberían. Porque cuando tuvieron que haber hablado, no hablaron. Y eso va a ser siempre. Que no estorbes a tus hijos. De dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, en la mejor edad. Verso 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán. ¿Quién murió primero, Elí o sus hijos? Imagínense, lo atravesaron. ¿Por qué? Por no haber hecho lo que tenía que hacer. Cuando tú pasas por alto algo, adelante va a estar una factura que te va a recordar lo que dejaste de hacer. En el verso 34, y te será por señal. 35, es mejor que se enojen por un rato. Ah, te quieres enojar y ya, ok, ahí está la puerta. Ándele pues. Es mejor que se enojen por un rato. Y no que les venga un fracaso en la vida. Verso 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Este es el sacerdote, el profeta Samuel. Verso 36. El que hubiera quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado. 4 cosas. Honra a Dios en tu responsabilidad. Hónralo con una bonita actitud, de buena manera. Ya Elías hacía las cosas a la y se van y de forma grosera. No respetaba ya al Señor. Número 3, tienes que honrarlo por encima de todas las personas. Y cuando tú estés haciendo eso, al mismo tiempo estás honrando a la gente. Y número 4, Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Amén. Una persona que está en las cosas del Señor, sirviendo al Señor, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Créeme, también dice la palabra, hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Así que si usted no está sirviendo al Señor, ya es hora de que empiece a ver de qué forma va a servirle. Vamos a cerrar el año, viene otro año y ojalá digas como Samuel, heme aquí, Señor. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta, enseña, redarguye, corrige, instruye, Señor. Bendice a tu iglesia, favorécela, Señor, derrama de tu gracia y ayúdanos, Señor. Sabemos que no hay una iglesia que sea completamente sin errores, mas sin embargo, Señor, tratas con nosotros en cada momento para cambiar ciertas cosas que a ti no te agradan.
Bendícenos, Señor, como iglesia. Fortalece a mis hermanos, hermanas, hijos en general, Señor, y ayúdanos a que todo lo que hagamos en verdad glorifique y honre tu nombre. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.